Advertencia. El siguiente video no fue hecho con la intención de ofender y o desprestigiar el trabajo del autor. El análisis incluye spoilers, así que si no has jugado a la modificación y tienes pensado hacerlo, para el video y míralo más tarde. Tras haberse lanzado GTA San Andreas por octubre de un lejano 2004, sus fans han hecho de todo para demostrar el gran cariño que le tenían a esta entrega de la saga de la Gran R. Tanto con pequeñas modificaciones, y otras no tanto. Fue en ese entonces cuando empezaría a nacer esta necesidad de contar una nueva historia. Es por eso que la comunidad, tras el gran descubrimiento de una primitiva herramienta para hacer misiones creada y olvidada por la misma Rockstar, decidieron modificarla y expandirla, al punto de transformarla en una de las modificaciones más importantes de la historia de GTA. Design Your Own Mission, o DYOM, para los amigos. Esta herramienta abrió un mar de posibilidades para la ahora gran comunidad del mission making, que se la pasaría haciendo obras de distintas índoles y estilos, pudiendo expresar su máxima o nula creatividad artística a la hora de hacer misiones y construir una historia. ¿Por qué cuento todo esto? Porque, aunque DYOM presentó una gran cantidad de herramientas para darle rienda al autor a hacer las más locas invenciones que se pudiesen, seguían existiendo ciertas limitaciones. Como la cantidad de misiones que podías hacer por storyline, las zonas crash del mapa o incluso la no aparición de ciertas mecánicas y objetos presentes en el GTA San Andreas original. Fue ahí donde apareció Grey Death Car. Un mod de conversión total que presentaba una nueva aventura para CJ hecho en su totalidad con la herramienta de Sunny Builder. Y si bien, a pesar de que Definition of Character es el primer mod SCM, este no es reconocido debido a su escaso contenido y a su historia que es tomada como una sátira a eventos que ocurrieron por los años donde se lanzó el mod. En cambio, Grey Death Car intentó ir más allá, tratando de servir como una expansión del juego original según palabras de su creador. Y no hay duda alguna del gran impacto que generó este mod a la comunidad fandom del GTA San Andreas, aunque el mod no haya envejecido tan bien, su lanzamiento inspiró a que muchos usuarios trataran de igualar o mejorar lo mostrado por Yonix y su equipo de desarrollo. Fue entonces que después de tantos años, saldría lo que sería el primer gran mod SCM en español, The Peacemaker. Oh maldita sea, ¿puedes detenerte ya, pedazo de mierda? ¿Cómo acabas de llamarme? Tienes una calibre 45 apuntándote, y puedo dispararte en cualquier momento si se me da la gana. Pero adivina qué. No soy ese tipo de persona. La próxima vez, intenta no joder a las personas con las que no debes meterte. The Peacemaker es un mod creado por GTA Loyalty, lanzado el 10 de mayo del 2019, que narra la travesía de Alex Snyder en el rescate de un ser querido mientras lidia con el duelo de haber perdido a su novia. Como bien ya vieron en la introducción, la historia empieza sin rodeos, poniéndonos en control de Alex Snyder, ya denotando su carácter de tipo rudo. Tras llegar a su casa y sin más, recibimos la indicación de dirigirnos al cementerio de la ciudad, porque Alex tiene allí un compromiso. Cuando llegamos notamos de qué se trata, Alex está visitando la tumba de su exnovia, Samantha.
Es en esta escena donde podemos contrastar lo que vimos al inicio. Alex no es tan solo un ser bidimensional, más allá de que pueda parecer un tipo duro por fuera, tiene este momento donde se expresa el afecto que tiene por las personas que lo rodean, cosa que se nota bastante más en su círculo de amigos. Hablando de amigos justamente, es llamado por Matt, quien le pide juntarse en el observatorio para charlar. Ya después de haber charlado un rato, deciden ir a visitar a Thomas y a Chris en su taller de autos, solo para darse con la sorpresa de que Chris fue secuestrado, y antes de poder mediar palabras con Thomas, llegan los primeros enemigos de la storyline. Muchachos. Maldita sea. ¿Quiénes son estos idiotas? No los había visto en mi vida. Solo disparen y recarguen. ¿Y cómo maneja The Peacemaker las balaceras? Primero que nada, Loyalty en esta historia decidió apostar por entornos realistas, así que no verás máquinas expendedoras como puntos de cobertura, y si bien esto es algo bastante bueno porque le da algo de verosimilitud a los entornos de los tiroteos, no siempre están bien hechos, debido a que la mayoría del tiempo tendremos que cubrirnos con autos o con estructuras como casas o edificios, ya que esta es una historia que no beneficia a los que quieran ir por ahí disparando como si fuesen Rambo. Lastimosamente hay varios momentos en donde el entorno de los enfrentamientos no ayuda tampoco, ya que se nos regala en un lugar con poca o nula cobertura, dejándonos expuestos al gran arsenal y puntería de nuestros enemigos. Otra cosa que me parece raro, y creo ya esto es un problema de codificación, es que los NPCs enemigos a veces se confunden y se olvidan completamente de que eres un enemigo para ellos, resultando esto en que levanten los brazos cuando los apuntas como si es que los estuvieras asaltando, o incluso y en los peores casos irse de la zona de combate caminando como si nada hubiese pasado. Realmente de los dos errores mencionados, puedo ser más permisivo con el último, puesto a que codificar comportamientos de NPCs puede resultar algo bastante complicado, pero lo de los entornos sí es un problema, ya que no solo se repite en algunas ocasiones, sino también en la misión final, volviéndola una misión insufrible e injusta. Pero para eso falta aún, no nos adelantemos. Tras haber escapado, Alex y sus dos amigos restantes, deciden empezar a investigar quiénes fueron los secuestradores de Chris, y tras una misión bastante molesta porque claramente la inteligencia artificial no estaba preparada para esta parte de la misión, Alex recibe el llamado de su amigo Matt para robar un convoy militar y así conseguir el arsenal necesario para enfrentarse a los hombres que tienen retenido a Chris. Tras un tiroteo bastante malo no solo por el punto que mencioné sobre los entornos sino también porque la inteligencia artificial de Matt y Thomas casi siempre terminan reventando el convoy militar por accidente, Alex es noqueado. Y al despertar se encuentra atado en una silla y con un hombre observándole. Ese hombre le explica que ellos no trabajan para el gobierno ni mucho menos eran una división policíaca, sino que prestaban sus servicios a cambio de favores, por lo que no le llevarán a la cárcel, sino que lo matarán. Pero no ahora, sino cuando pase el tiempo necesario para que Alex se libere. A ver, ¿qué decir de esta escena? Probablemente sea la escena con menos sentido del humor, puesto a que primero el capitán tranquilamente podría matar a Alexa y se acabaría la historia, pero prefiere decir un diálogo algo cringe en mi humilde opinión para irse a inspeccionar unas cosas antes de hacer algo que le tomaría menos de un minuto. Es que hasta el mismo tipo lo dice, podría acabar con Alex ahí mismo sin necesidad de parpadear. Otra cosa que no tiene sentido y es la más extraña, es cómo se libera a Alex, no se da a entender qué hizo para liberarse de lo que creo eran cadenas, simplemente se libera y listo, a tomar el cuchillo. Me gustaría suponer que se liberó de su atadura con el mismo cuchillo que usamos en la misión, pero es que pensar eso también genera algunas dudas, como, por ejemplo, ¿de dónde sacó ese cuchillo? Si desde antes de la misión nunca se le hizo mención o siquiera ver una escena de Alex ocultándoselo en alguna parte de sus ropas. Es una escena bastante peculiar que creo que tira para abajo lo que es una misión con un concepto interesante pero mal llevado a cabo. Puesto a que después se viene una sección de sigilo, donde tendremos que coordinar nuestros pasos para no ser detectados por los oficiales armados y asesinarlos en silencio. Aunque sí es cierto que algunos oficiales están quietos en lugares sumamente anormales y poco comunes de un ser pensante, si somos detectados, es el fin, ya que en toda la sección se inutiliza el uso de armas de fuego para el jugador.
Tras haber acabado con el capitán en una floja escena donde este último ni hace comentarios, Alex se dirige a su casa para tener su reencuentro con el que sería el antagonista del mob. Alex Snyder. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te esperabas ver al grandioso Calypso Butterfield en tu puerta? Calypso Butterfield. Un antiguo contacto de Alex en su ya lejana juventud que está envuelto en la muerte de Samantha, la novia de Alex, y que esta vez, vuelve para chantajear a nuestro protagonista con favores. Calypso resulta un personaje que le desagrada a Alex, pero lo tiene sometido. Butterfield tiene toda la documentación e historial de nuestro protagonista, y lo chantajea con que, si no hace algunos trabajos para él, entregará esa información a las autoridades del estado, para que todos sepan quién es Alex y qué es lo que hizo. Si bien el chantaje es algo que sirve como elemento para caracterizar a este tipo, tenemos que tener en cuenta que él tiene información privada de Alex no por mérito propio, sino porque fue el mismo Alex Snyder quien se la dio en su juventud cuando se asociaron hace ya muchos años atrás, así que no se trata de que este tipo sea un genio o siquiera astuto, sino que Alex fue bastante ingenuo. Considero también a Calypso como un tipo imprudente ya que en su primera aparición se presenta frente a Alex sin guardas o alguna medida de protección para asegurarse de que no le vuelen la cabeza. Sé que esto fue hecho a propósito para denotar el poder y control que tiene este sujeto sobre Alex, pero es que todo eso queda en el olvido cuando, después de que le diera una tarea, Alex decida traicionarle por la espalda, matando junto a su tío Oscar a los proveedores de Calypso junto a su mercancía, algo que deja mal parado a este último, pues lo hace parecer como un traidor con sus contactos. Esto creo que es un gran error en la historia puesto a que se deja al villano principal del mod como alguien estúpido y precipitado al enviar a alguien que sabe que lo odia a hacer una tarea de semejante magnitud y de alta confianza. También Alex menciona que Calypso es prácticamente intocable y muy poderoso en la ciudad, por lo que me cuestiono seriamente por qué no decidió matarlo cuando lo tuvo delante a solas. Era realmente una gran oportunidad para acabar con el hombre que le quitó al amor de su vida de forma sencilla. En un inicio creí que no lo hizo por miedo a las represalias que esto podría causar, pero ya en el final te das cuenta que desde un principio Alex podría haber acabado con todo el imperio de Butterfield si es que lo deseaba. Finalmente, Matt y Thomas consiguen la información del paradero de Chris, y junto a Alex dan marcha el plan de rescate. Y tras un tiroteo y una sección de ingresar una contraseña bastante sorprendente, lo logramos. Chris está sano y salvo y nos revela que quien lo secuestró fue el mismo Calypso Butterfield. Ya es entonces que lo llevamos al taller junto a los demás muchachos, y es ahí donde sucede lo que considero yo, lo más infame de este mod. Gusto en ver que todos seguimos vivos. Hola Matt. ¿Te encuentras bien, amigo? He estado mejor. Muy bien. El que hizo todo esto fue el imbécil de Butterfield. Debemos separarnos ya que nos estará buscando. Entonces al que quería matar era... ¿a Alex? Lo lamento Alex, negocios son negocios. Y Butterfield paga muy bien por sus objetivos. Negocios son negocios. La traición de Chris. No me malinterpreten, realmente no quiero sonar como que estoy desprestigiando toda la historia que armó Loyalty, pero este fue de lejos el hecho más innecesario del mob. Chris es un personaje que no conocemos como tal hasta llegada a esta misión, lo único que sabemos de él desde antes de este suceso es que con Thomas abrió un taller de autos y que no era del agrado de Alex. Sabemos que se unió al grupo de amigos hace relativamente poco, pero que se le mostraba leal a Alex y sus allegados, por algo le querían mucho, así que no tiene sentido alguno su traición acá. Es que además de eso, no sé qué pretendía hacer traicionando a Alex frente a Thomas y a Matt, realmente creía que tenía posibilidad alguna de enfrentarse a los tres en un ambiente sin cobertura. Es un plan sumamente estúpido, hubiese tenido más sentido si trataba de matar a Alex cuando esté solo o mínimo cuando estén los tres con la guardia baja, recuerden que vienen de una balacera, así que los tres estaban atentos a todo. Sé que esto de Chris siendo un traidor fue algo que salió de último momento porque Loyalty creyó que así iba a sumarse dramatismo a la historia, pero lo único que hizo fue reflejar todo nuestro esfuerzo como un gran despropósito al intentar salvar a un ser miserable que se vendió a la primera que pudo y con quien no teníamos un vínculo como si lo tenemos con el resto de amigos de Alex. Bueno, que terminó pasando lo obvio y Matt asesina a Chris sin pensarlo para salvar a Alex.
Así que Alex toma la arriesgada decisión de acabar con Calypso Butterfield de una vez por todas. La misión final abre con Alex frente a la tumba de Samantha, bastante agobiado por todo lo que le estuvo pasando en estos días. Sabe que todo va a acabar, pero tiene miedo de saber cómo. Es en ese entonces cuando aparece una visión, fantasma, revelación, esquizofrenia, como quieran llamarlo, de Samantha frente a Alex. Y en resumen le dice que no tiene que ser cobarde y tiene que dar la cara para acabar con Calypso de una vez por todas. Ya inspirado, Alex se dirige a Downtown Los Santos, y tras acabar con una gran cantidad de enemigos, sube al rascacielos para tener la batalla final. Y como es final, también es súper incómoda e injusta. Calypso se aparece en un helicóptero con misiles, dispuesto a acabar con Alex. ¿Y recuerdan lo que dije de los entornos? Pues este es el mayor ejemplo de esto. La pelea final con Butterfield es de lo más molesta debido al reducido espacio de combate que disponemos, además de que sus misiles normalmente quitan mucha vida e incluso pueden lanzarte del rascacielos por lo potentes que son. Probablemente me tardé mucho en comentarlo, pero quisiera hablar de cómo este juego incentiva a que utilices las nuevas mecánicas que trae el mod, que son 3 específicamente. La compra de armas y equipamiento, las peleas clandestinas y los kits médicos. La compra de armas te la dejan saber desde el momento que tomas control de Alex. Mediante una llamada de Oscar, nos enteramos que abrió un negocio de armas con sus muchachos, y que está dispuesto a venderle a Alex cuando quiera que éste llame. Esta mecánica está ligada principalmente a las peleas clandestinas, que se nos presenta después de haber golpeado a unos aztecas en una de las primeras misiones, puesto a que aún con el dinero que ganamos en las misiones principales no se nos es suficiente como para comprar armas más poderosas, así que se incita a que utilicemos las peleas clandestinas para conseguir ese dinero. Si bien las peleas clandestinas son muy repetitivas aún teniendo varios modos de jugarlas, es un punto a favor el entorno que diseñó Loyalty para estas. Los kits médicos son ítems que solo podemos conseguir en los hospitales de los santos, y sirven como ya uno supone, para curarse. Esto es de mucha ayuda en los momentos que tu vida peligra, que no son pocos teniendo en cuenta el detalle de los tiroteos en entornos realistas. Ya volviendo a la misión final y con una minigun, acabamos con Calypso, pero antes de cantar victoria, tenemos que deshacernos de la subida de datos que hizo este último a las redes federales. Así que a Alex se le ocurre la grandiosa idea de destruir los servidores nacionales para impedir la subida de datos. Esto es algo que me causa conflicto, porque si fue tan fácil deshacerse de Calypso y sus amenazas en una sola misión, ¿por qué no se le ocurrió hacer esto antes? Digo, se hubiese ahorrado mucha mierda, la verdad. Después de una carrera a contrarreloj para impedir la subida del expediente criminal, lo logramos. Todo se acabó, Alex por fin cerró ese ciclo que tenía pendiente desde hace 5 años, y ahora por fin siente que hizo las paces consigo mismo y con su pasado. A seguir. Y así finaliza The Peacemaker, con un final bastante bueno donde nuestros protagonistas se salieron con la suya, y dejando en una escena postcréditos a quien sería el protagonista de la siguiente entrega del UCL. Pero eso ya es una historia para otro análisis. ¿Qué opinar de The Peacemaker? Es un mod corto, que cuenta una pequeña historia de solo 6 misiones con el propósito de fungir como una pieza de un gran rompecabezas de lo que iba a ser el UCL. Lastimosamente esto fue algo que le jugó en contra en ciertas ocasiones, puesto a que hay veces donde la historia va demasiado rápido, y no se dan explicaciones de lo que pasó en el pasado de los personajes y por qué se comportan de esa manera. Soy consciente de que hay una seguidilla de coleccionables por todo el mapa que te dan una pauta de ciertas cuestiones, pero la verdad que después de escucharlas a todas me quedaron aún muchas más dudas que respuestas. Además de que me parece algo flojo del mod contar estas cosas en easter eggs opcionales, siento que son cosas que pueden servirle a la trama y que deberían ser hechos que el jugador debe saber obligatoriamente. Aún así, pude notar que el mod está hecho con cariño, no solo en cosas pequeñas como las matrículas personalizadas de los autos, pantallas de carga personalizadas o todo un nuevo set de armas, sino también en las recompensas que puedes ganar tras completar el mod al 100%.
Una vez terminado el mod, puedes reiniciar el modo historia en un New Game Plus, donde puedes reelegir la dificultad si es que te gustaría una experiencia más fácil o difícil del modo historia, aunque déjenme decirles que si bien es un lindo detalle, el tema de la dificultad realmente lo único que hace es mejorar o empeorar las estadísticas de nuestros enemigos, siendo en principiante unos inútiles con Parkinson que mueren a la mínima brisa, o siendo en la dificultad infierno jodidos expertos esponjas de balas. Me hubiese gustado que la dificultad también cambiase la forma en la que el jugador tuviera que desenvolverse en las misiones, como complicando o ayudando al jugador con el entorno de las balaceras dependiendo la dificultad, o incluso cambiando algunos detalles como hacer que nuestros compañeros no nos ayuden en ciertas misiones en la dificultad más difícil, no lo sé, son solo ideas vagas que se me ocurren, pero hubiese ayudado a acentuar las diferencias entre las dificultades más allá del cambio de estadísticas. The Peacemaker me hizo dar cuenta de lo duro que fui con Parallel en su momento, no me malinterpreten, mantengo todos mis argumentos de ese vídeo, pero ya no concuerdo con el puntaje final que le di. Creo que The Peacemaker representa un estándar de calidad que todo mod mínimamente debería llegar para ser considerado bueno, hay que tener en cuenta de que fue el primero en su tipo, y no decepciona, pero tampoco es la gran cosa, varios hechos de la historia tienen conveniencias de guión para que la trama avance, y comete errores bastante cuestionables. Pero aún así, entrega una historia con misiones divertidas y algunas con conceptos interesantes.